¿Por qué los personajes bíblicos vivían tanto tiempo? Esta es una cuestión que continúa fascinando a estudiosos, creyentes y curiosos a lo largo de los siglos. La Biblia, con sus narrativas que abarcan milenios y sus referencias a figuras que vivieron por siglos, levanta interrogantes sobre el propósito de Dios al conceder tanta longevidad a algunos de sus siervos. El relato bíblico ofrece ejemplos impresionantes. Matusalén, conocido por haber vivido 969 años. Noé, que vivió 950 años. Y Enoc, que fue llevado por Dios a los 365 años, sin pasar por la muerte física, según Génesis capítulo 5, versículos 23 a 24. El libro de Génesis presenta una lista impresionante de hombres que vivieron mucho más allá de nuestra expectativa de vida moderna. En Génesis capítulo 5, encontramos el registro de las edades de los primeros patriarcas que vivieron antes del diluvio. Adán, el primer hombre creado por Dios, vivió 930 años. Set, su hijo, vivió 912 años. Matusalén, el más famoso de los longevos, vivió 969 años, y Noé, que construyó el arca, sobrevivió al diluvio y vivió 950 años. Estos relatos levantan innumerables cuestiones. ¿Cómo podían estas personas vivir tanto tiempo? ¿Sería esto una consecuencia directa de la creación original perfecta, como sugieren muchos teólogos? Antes de la caída de Adán y Eva, la humanidad vivía en un estado de armonía con Dios y con la creación. El pecado aún no había introducido la muerte física y espiritual en el mundo, lo que, según la Biblia, afectó profundamente la condición humana. La longevidad de los primeros patriarcas podría reflejar su cercanía a esa creación original, en un tiempo antes de que el pecado tuviera sus efectos más devastadores. Después del diluvio, vemos una disminución gradual en la expectativa de vida. Sem, hijo de Noé, vivió 600 años, pero las generaciones subsecuentes comenzaron a vivir menos. Abraham, uno de los mayores patriarcas, vivió 175 años, y Moisés, 120 años. La reducción de la longevidad podría ser vista como una consecuencia directa del aumento de la corrupción moral y de la creciente distancia entre la humanidad y Dios. La Biblia ofrece algunas pistas sobre la relación entre la longevidad y la santidad. En Proverbios capítulo 3, versículos 1 a 2, leemos: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque prolongarán tus días y te añadirán años de vida y paz. Aquí vemos una conexión directa entre la obediencia a los mandamientos de Dios y una vida larga y próspera. Para aquellos que viven según la voluntad de Dios, hay una promesa de longevidad. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, nos da otro ejemplo. Moisés tenía 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se debilitaron ni perdió su vigor. Moisés, uno de los más grandes líderes de Israel, permaneció físicamente fuerte hasta el fin de su vida, sugiriendo que la bendición de la longevidad estaba ligada a su fidelidad y cercanía con Dios. En contraposición, la Biblia también nos muestra que la longevidad no estaba garantizada para todos. En Salmos capítulo 55, versículo 23, está escrito: Pero tú, oh Dios, harás descender al pozo de la destrucción a los hombres sanguinarios y engañadores. No llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Aquí vemos una conexión entre el pecado y una vida más corta. Aquellos que se desvían de los caminos de Dios enfrentan juicio y una vida acortada. Esto refleja la idea de que la longevidad no era solo una cuestión biológica, sino también una consecuencia espiritual. Además de las explicaciones teológicas, hay diversas teorías naturales y científicas que intentan justificar la longevidad mencionada en la Biblia. Aunque muchas de estas ideas aún son debatidas, algunas de ellas pueden arrojar luz sobre las condiciones que permitieron a los primeros patriarcas vivir por cientos de años. Una de las explicaciones más aceptadas entre algunos estudiosos religiosos es que, en los tiempos antiguos,
los seres humanos estaban mucho más cerca del estado original de la creación, en el que la salud perfecta era una condición estándar. Tras la caída de Adán y Eva, el pecado entró en el mundo, afectando no solo la vida espiritual de la humanidad, sino también su salud física. La corrupción de la creación se habría manifestado de forma gradual, de modo que las enfermedades no surgieron de manera inmediata. Esto explicaría, en parte, por qué las primeras generaciones de humanos pudieron vivir tanto tiempo. Actualmente, una de las principales causas de la mortalidad precoz son las enfermedades crónicas e infecciosas que afectan a la población mundial. En la antigüedad, aunque existían enfermedades, las mutaciones genéticas y los microorganismos causantes de enfermedades mortales podrían haber sido menos prevalentes. La ausencia de estas enfermedades podría haber permitido una longevidad mucho mayor para los humanos de aquella época. Otro factor a considerar es el ambiente y la calidad de vida. Basándonos en el relato bíblico, el mundo antes del diluvio podría haber sido muy diferente al que conocemos hoy. La tierra estaba en un estado de relativa pureza, y la deterioración causada por la degradación moral y espiritual aún no se había manifestado plenamente en el plano físico. El libro de Génesis describe el mundo original como un paraíso, el jardín del Edén, donde los seres humanos vivían en armonía con la naturaleza y con Dios. Este ambiente idílico podría haber contribuido a la ausencia de enfermedades y al aumento de la longevidad. Otra explicación natural para la longevidad de los primeros patriarcas es el crecimiento poblacional. En Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios ordena a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Para que esta orden se cumpliera en un período relativamente corto de tiempo, sería necesario que los seres humanos vivieran largas vidas, dando a la humanidad la oportunidad de multiplicarse de manera más eficiente. Las largas vidas de los primeros seres humanos les permitían presenciar el nacimiento de múltiples generaciones y transmitir su conocimiento y sabiduría por largos periodos de tiempo. Esto habría sido esencial para el rápido crecimiento de la población y la creación de una civilización estable y próspera. Otra teoría ampliamente discutida es la idea de que, antes del diluvio, las condiciones climáticas en la Tierra eran muy diferentes. Según algunos estudiosos, la Tierra estaba envuelta por una capa de vapor de agua, un dosel, que actuaba como una barrera protectora contra los rayos ultravioleta perjudiciales del Sol. Esta teoría se basa en Génesis capítulo 1, versículos 6 a 7, que describe una expansión en medio de las aguas y la separación entre las aguas debajo de la expansión y las aguas sobre la expansión. Este dosel de vapor habría creado un clima más estable y templado en todo el planeta, con menos variación de temperatura y mayor humedad, protegiendo la vida humana de las duras condiciones atmosféricas que conocemos hoy. La radiación solar, que hoy es responsable del envejecimiento prematuro y de mutaciones celulares que pueden causar enfermedades como el cáncer, sería mucho menos intensa. Esto podría haber retardado el proceso de envejecimiento y contribuido a la longevidad de los primeros humanos. Además, con una atmósfera más densa y rica en oxígeno, el cuerpo humano podría haber funcionado de forma más eficiente, con mayor capacidad regenerativa. La Biblia menciona que, durante el diluvio, las ventanas de los cielos fueron abiertas y las aguas que estaban sobre la expansión cayeron sobre la tierra. Génesis capítulo 7, versículos 11 a 12, eliminando este dosel y cambiando drásticamente el clima global. Después del diluvio, las personas comenzaron a vivir menos, lo que podría ser una consecuencia directa de estos cambios ambientales. Otro aspecto relevante en la discusión sobre la longevidad bíblica es el cambio en la dieta humana. En los primeros capítulos de Génesis, leemos que Dios dio a los seres humanos una dieta basada en vegetales, frutas y semillas. En Génesis capítulo 1, versículo 29, Dios dice: «He aquí que os he dado toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla, os serán para comer».
Esto indica que, al inicio de la creación, los seres humanos eran esencialmente vegetarianos. Esta dieta a base de plantas podría haber sido un factor crucial en la longevidad de los primeros humanos, proporcionando una alimentación rica en nutrientes y con bajo índice de toxinas. La transición a una dieta que incluía carne ocurrió después del diluvio. En Génesis capítulo 9, versículo 3, Dios dice a Noé y a sus descendientes: «Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo he dado como la hierba verde». La introducción de carne en la dieta humana podría haber contribuido a la reducción de la expectativa de vida. También está la cuestión de las prácticas agrícolas y la calidad de los alimentos disponibles en aquella época. Sin la agricultura intensiva y los métodos de cultivo modernos, que a menudo agotan el suelo de nutrientes, los alimentos consumidos por los antiguos probablemente eran mucho más ricos en vitaminas y minerales. Además, los conservantes y productos químicos utilizados en los alimentos industrializados hoy no existían, lo que podría haber ayudado a prolongar la salud y la vida. La ciencia moderna también tiene mucho que decir sobre la longevidad humana. Actualmente, el ser humano más viejo con edad documentada fue la francesa Jeanne Calment, que vivió hasta los 122 años. Sin embargo, la mayoría de las personas no llega cerca de esa marca. La expectativa de vida mundial varía según el país y el acceso a los cuidados de salud, pero, en general, está entre 70 y 85 años en los países desarrollados. Desde el punto de vista biológico, el cuerpo humano enfrenta una serie de limitaciones que dificultan la posibilidad de vivir por cientos de años. El proceso de envejecimiento es, en gran parte, causado por la acumulación de daños celulares a lo largo del tiempo. Incluso con una buena alimentación, ejercicios físicos regulares y cuidados con la salud, el cuerpo humano inevitablemente comienza a fallar con el paso de los años. La senescencia celular, o el envejecimiento de las células, resulta en la disminución de la capacidad del cuerpo para regenerar tejidos y combatir enfermedades. Aunque los personajes bíblicos vivían cientos de años, la expectativa de vida de la humanidad ha cambiado drásticamente a lo largo de los siglos. En tiempos antiguos, la expectativa de vida era generalmente muy baja debido a enfermedades, guerras y la falta de cuidados médicos adecuados. Por ejemplo, en el Imperio Romano, la expectativa de vida media era de solo 25 a 30 años. Muchos bebés morían en el primer año de vida y pocos llegaban a envejecer. Aunque muchas personas aceptan los números presentados en la Biblia como un relato literal de la edad de los patriarcas, otros estudiosos han buscado explicaciones alternativas para la longevidad bíblica. Estas teorías proponen interpretaciones diferentes de los textos sagrados, considerando factores como cambios en el conteo del tiempo y el uso de dinastías o clanes en lugar de individuos específicos. Una de las explicaciones más interesantes sobre la longevidad de los personajes bíblicos es que los números mencionados en las Escrituras no se refieren necesariamente a individuos específicos, sino a clanes o dinastías. Esta teoría sugiere que, en lugar de relatar la edad de una persona, los escritores bíblicos podrían estar describiendo la longevidad de una línea familiar. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de Adán viviendo 930 años, esto podría estar refiriéndose al clan de Adán, o a su línea directa, que mantuvo su nombre como una forma de honrar a su patriarca original. Así, el clan de Adán habría vivido por 930 años antes de ser sustituido por la línea de Set, y así sucesivamente. Esto eliminaría la necesidad de intentar justificar la longevidad extrema de los individuos y se centraría más en la continuidad cultural y genealógica de las primeras generaciones. Esta interpretación tiene sentido en el contexto de las narrativas bíblicas, donde las genealogías a menudo desempeñan un papel central en la narrativa. Los israelitas, al igual que otras culturas antiguas, tenían un fuerte sentido de ancestralidad, y la preservación de los nombres de los patriarcas era una forma de mantener viva la memoria de una línea,
En este contexto, los nombres de Adán, Set, Enós, Cainán y otros pueden ser vistos como representantes de clanes que se extendían por varias generaciones, y no necesariamente como individuos que vivieron cientos de años. Otra teoría ampliamente discutida es que las edades de los personajes bíblicos pueden estar basadas en un sistema diferente de conteo del tiempo. En tiempos antiguos, la noción de año podía variar según la civilización, y la forma en que se medía el tiempo no siempre correspondía a nuestro calendario solar de 365 días. Algunas teorías sugieren que, en la Biblia, los años pueden haber sido calculados basados en ciclos lunares en lugar de solares. Un ciclo lunar dura alrededor de 29,5 días, lo que significa que un año lunar tendría aproximadamente 354 días. Si los años mencionados en las genealogías bíblicas fueran, en realidad, ciclos lunares, esto podría explicar las edades impresionantes de los patriarcas. Por ejemplo, si dividimos la edad de Matusalén, 969 años, por el número de meses en un año solar, 12, él habría muerto con cerca de 80 años, una edad mucho más plausible para la longevidad humana. Sin embargo, esta teoría presenta dificultades. Si aplicamos esta lógica a otras figuras bíblicas, como Enoc, que engendró a Matusalén a los 65 años, Génesis capítulo 5, versículo 21, esto implicaría que Enoc tenía solo 5 años cuando se convirtió en padre, lo que sería biológicamente imposible. Además, la propia Biblia menciona eventos importantes de la vida de estos patriarcas en edades avanzadas, como Noé construyendo el arca a los 600 años, Génesis capítulo 7, versículo 6. Si estos años fueran de hecho ciclos lunares, esto significaría que Noé habría construido el arca a los 50 años de edad, lo que sería viable, pero plantea cuestiones sobre otras narrativas en torno a su vida. También existe la posibilidad de que el método de conteo haya cambiado a lo largo del tiempo. En los primeros capítulos de Génesis, los años pueden haber sido medidos de manera diferente a los tiempos posteriores. Esto podría explicar la disminución gradual de la expectativa de vida después del diluvio, a medida que la humanidad fue adoptando nuevos métodos de conteo del tiempo y nuevas condiciones ambientales. Otro enfoque para entender la longevidad bíblica es verla como un símbolo espiritual. Muchos teólogos argumentan que los números presentados en la Biblia no deben ser interpretados de manera literal, sino como una expresión simbólica de la cercanía de los patriarcas con Dios y del estado de pureza original de la humanidad. En la tradición judeocristiana, los primeros humanos eran considerados cercanos a la perfección, habiendo sido creados a imagen de Dios, Génesis capítulo 1, versículos 26 a 27. La longevidad extrema, mencionada en los primeros capítulos de Génesis, puede ser una manera de resaltar esa cercanía original con lo divino y la armonía que existía entre los seres humanos y su Creador. El hecho de que la longevidad disminuya después del diluvio y continúe disminuyendo a lo largo de las generaciones puede ser visto como un reflejo de la degradación moral y espiritual de la humanidad. A medida que el pecado y la corrupción aumentaban en el mundo, la expectativa de vida disminuía, simbolizando la creciente distancia entre la humanidad y Dios. De manera similar, la vida larga de Moisés, 120 años, y su vitalidad hasta el fin, pueden ser entendidas como una señal de su intimidad con Dios y de su papel como líder espiritual de Israel. Del mismo modo, el hecho de que muriera sin que sus ojos se debilitaran ni disminuyera su vigor, Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, puede ser una representación simbólica de la protección divina sobre él. La longevidad no es solo una cuestión de números. En la teología bíblica tiene un significado profundo que se relaciona con la vida espiritual y la relación con Dios. El relato de la longevidad de los primeros patriarcas puede ser entendido como una expresión de la pureza original de la creación y de la cercanía de la humanidad con el Creador. En muchos textos bíblicos,
La longevidad está asociada con la santidad y la obediencia a los mandamientos divinos. En Proverbios capítulo 3, versículos 1 a 2, vemos que la observancia de la ley de Dios resulta en una vida larga y pacífica. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque prolongarán tus días y te añadirán años de vida y paz. Esta conexión entre la santidad y la longevidad también se refleja en la vida de Moisés, quien, como se mencionó anteriormente, vivió 120 años y permaneció vigoroso hasta su muerte. El hecho de que Moisés mantuviera su salud física hasta el final de su vida es frecuentemente interpretado como una bendición de Dios, concedida debido a su fidelidad y liderazgo espiritual. Por otro lado, la Biblia también nos dice que aquellos que se alejan de los mandamientos de Dios enfrentan una vida más corta. En Salmos capítulo 55, versículo 23, está escrito: «Pero tú, oh Dios, harás descender al pozo de la destrucción a los hombres sanguinarios y engañadores. No llegarán a la mitad de sus días». Este versículo muestra una relación directa entre la moralidad y la expectativa de vida, donde el pecado y la injusticia llevan a una muerte prematura. La longevidad de los primeros patriarcas puede ser vista como un símbolo de la pureza original de la creación. Antes de la caída de Adán y Eva, los seres humanos vivían en perfecta armonía con Dios y con la naturaleza. La muerte, como consecuencia del pecado, no formaba parte de la creación original. Por lo tanto, la longevidad de los primeros seres humanos puede ser un reflejo de esa condición de perfección. Tras la caída, el pecado entró en el mundo, trayendo consigo la corrupción física y espiritual. Sin embargo, esta corrupción no se manifestó de manera inmediata. Las primeras generaciones aún disfrutaban de una vida larga, lo que puede ser visto como un recuerdo de la perfección perdida. Solo con el paso de las generaciones y con el aumento de la maldad y del distanciamiento de la humanidad de Dios, es que la expectativa de vida comenzó a disminuir. Esta disminución en la longevidad, que culmina en la reducción a 120 años mencionada en Génesis capítulo 6, versículo 3, puede ser interpretada como una señal de que la humanidad se estaba distanciando cada vez más del ideal original de vida en comunión con Dios. El pecado, que antes era una excepción, se convirtió en una característica dominante de la experiencia humana, resultando en un ciclo de muerte y decadencia física. Otra consideración importante es la relación entre el tiempo terrenal y el tiempo divino. En la teología cristiana, Dios es eterno, existiendo fuera de las limitaciones del tiempo humano. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8, leemos: «Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día». Este pasaje nos recuerda que el tiempo de Dios no sigue los mismos parámetros que el tiempo terrenal. La longevidad de los patriarcas puede ser, en parte, un reflejo de esta diferencia entre el tiempo humano y el tiempo divino. Para Dios, que es eterno, la duración de la vida humana es insignificante, pero la cercanía de los patriarcas con Él les permitió experimentar una existencia que trascendía las limitaciones normales de la vida mortal. El aumento de la corrupción moral, por otro lado, alejó a la humanidad de esta cercanía con lo divino, resultando en vidas más cortas y en un mayor distanciamiento de la eternidad. La cultura mesopotámica, particularmente la civilización sumeria, también posee relatos de figuras que vivieron por períodos extraordinariamente largos. Uno de los textos más conocidos de Mesopotamia, la lista de reyes sumerios, menciona reyes que habrían reinado por miles de años antes del diluvio. Por ejemplo, Alulim, el primer rey sumerio, habría gobernado por 28.800 años, según la lista. Otros reyes, como en Menluana y en Mengalana, supuestamente gobernaron por períodos que varían de 21.000 a 43.000 años. Estas largas vidas o reinados son obviamente mucho más exagerados que los relatos bíblicos,
lo que lleva a muchos estudiosos a interpretarlos como representaciones simbólicas. La lista de reyes sumerios también hace una distinción entre el período antes del diluvio y el período postdiluviano, al igual que la Biblia. Después del diluvio, las duraciones de los reinados se vuelven mucho más cortas, con reyes gobernando por cientos o decenas de años, en lugar de miles. Esta estructura es similar a la del relato bíblico, donde la longevidad disminuye después del diluvio. La conexión entre los dos textos sugiere que la idea de una longevidad extrema antes del diluvio y de una vida más corta después de él puede ser parte de una tradición común entre las civilizaciones antiguas del cercano Oriente. Ambas culturas veían el diluvio como un punto de ruptura en la historia de la humanidad, marcando un cambio en las condiciones de vida y en la relación de los seres humanos con lo divino. En el antiguo Egipto, la longevidad no era tanto una característica de los humanos mortales, sino un atributo reservado a los dioses y a los faraones, que eran vistos como divinidades vivas. En el Libro de los Muertos, un texto funerario egipcio, hay pasajes que indican que los faraones, después de la muerte, se volvían inmortales y vivían para siempre con los dioses. La longevidad, en este caso, estaba directamente ligada a la vida después de la muerte y a la eternidad, algo que los egipcios valoraban profundamente. Los egipcios creían que la vida terrenal era sólo una preparación para la vida eterna. La longevidad, por lo tanto, no era vista como una bendición para ser disfrutada en la tierra, sino como un estado a ser alcanzado en el más allá. Para los egipcios, rituales elaborados y la preservación del cuerpo a través de la momificación eran esenciales para garantizar que el alma pudiera vivir para siempre en el campo de juncos, una especie de paraíso. Esta visión egipcia contrasta con la narrativa bíblica, donde la longevidad es concedida aún en la tierra. Sin embargo, hay una semejanza en el sentido de que la longevidad, o la vida eterna, está asociada con aquellos que mantienen una relación especial con lo divino. En la Biblia, vemos esto en las figuras de los patriarcas, que al vivir por cientos de años, disfrutan de una intimidad única con Dios. En la mitología griega, la idea de longevidad e inmortalidad también aparece, aunque con un enfoque diferente. Los dioses del Olimpo eran inmortales por naturaleza, y algunos héroes, como Hércules, alcanzaban la inmortalidad como recompensa por sus hechos heroicos. La idea de un mortal alcanzar la inmortalidad, sin embargo, no siempre era vista de forma positiva. Un ejemplo clásico de esta ambivalencia en relación con la longevidad es el mito de Titono, un príncipe troyano que fue amado por la diosa de la aurora, Eos. Ella pidió a los dioses que hicieran a Titono inmortal, pero se olvidó de pedir por la juventud eterna. Como resultado, Titono continuó envejeciendo, volviéndose cada vez más frágil y senil, hasta que terminó siendo transformado en un grillo para aliviar su sufrimiento. Este mito refleja el miedo griego a una vida larga sin salud y vigor, lo que contrasta con la visión bíblica, donde la longevidad es frecuentemente acompañada de vitalidad. En el caso de Moisés, por ejemplo, él mantuvo su vigor hasta el fin de sus 120 años. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. La mitología griega, por lo tanto, ofrece una visión más sombría de la longevidad, enfatizando los peligros de una vida prolongada sin el equilibrio adecuado. La longevidad bíblica está profundamente conectada con la idea de eternidad. En los textos sagrados, la longevidad de los patriarcas es un vistazo de la promesa de vida eterna con Dios, algo que trasciende el tiempo terrenal. Para explorar esto más profundamente, debemos volvernos a las implicaciones filosóficas de la relación entre el tiempo humano, la eternidad divina, y cómo estos conceptos se cruzan en el pensamiento cristiano. El concepto de eternidad siempre ha sido un tema central en el pensamiento cristiano. Para los teólogos, Dios no está sujeto a las limitaciones del tiempo humano. Él es eterno, existiendo fuera del tiempo y del espacio. San Agustín, en sus Confesiones, reflexiona sobre la naturaleza del tiempo y la eternidad,
argumentando que el tiempo fue creado por Dios y es una experiencia limitada a la creación. Dios, por otro lado, no experimenta el tiempo de manera lineal. Él ve el pasado, el presente y el futuro de una vez, en un eterno ahora. Esta visión de eternidad contrasta con la experiencia humana del tiempo, que es siempre lineal y finita. Sin embargo, los personajes bíblicos que vivieron por cientos de años pueden ser vistos como figuras que, de alguna manera, participaban de esa eternidad divina. Al vivir más allá de los límites normales de la vida humana, representaban una mayor cercanía con Dios, una anticipación de la vida eterna prometida a los fieles. En los textos bíblicos, la longevidad de los patriarcas puede ser vista como un reflejo de esa eternidad divina. Al conceder una vida tan larga a estos individuos, Dios estaba ofreciendo un vistazo de lo que significa vivir más allá de las limitaciones del tiempo terrenal. Este concepto es especialmente importante en el contexto de las promesas de Dios para los fieles. La promesa de vida eterna, que es un tema central en el Nuevo Testamento, puede ser vista como una extensión de la idea de longevidad presentada en el Antiguo Testamento. Aunque los patriarcas no eran inmortales, sus vidas prolongadas representaban una anticipación de la eternidad. La longevidad era, por lo tanto, un símbolo de la comunión íntima con Dios y de la vida que Él planeaba para sus seguidores, una vida que trasciende el tiempo y la muerte. En el Nuevo Testamento, Jesucristo trae una nueva dimensión a la cuestión de la longevidad y de la vida eterna. En Juan capítulo 11, versículos 25 a 26, Jesús dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Aquí, la promesa no es sólo de una vida larga en la tierra, sino de una vida eterna después de la muerte, en comunión con Dios. Esta promesa está directamente ligada a la resurrección de Jesús, quien venció la muerte y abrió el camino para que sus seguidores también disfruten de la vida eterna. La longevidad de los patriarcas, por lo tanto, puede ser vista como una prefiguración de esta promesa. Aunque ellos vivieron por cientos de años, sus vidas aún eran finitas. Con la venida de Cristo, la vida eterna se vuelve accesible a todos aquellos que creen. Las narrativas bíblicas sobre la longevidad nos llevan a reflexionar no solo sobre los aspectos físicos y biológicos de la vida larga, sino también sobre las lecciones espirituales que nos ofrecen. La Biblia no se limita a presentar números impresionantes de años vividos. Utiliza esos números para comunicar verdades más profundas sobre la naturaleza humana, la mortalidad y el propósito de la vida en relación con Dios. En los relatos de los patriarcas, la longevidad está frecuentemente asociada con la fidelidad y obediencia a Dios. Personajes como Noé, que vivió 950 años, y Matusalén, que vivió 969, son descritos como hombres justos y fieles. En el caso de Enoc, que vivió 365 años, la Biblia dice que él caminó con Dios, Génesis capítulo 5, versículo 24, y fue llevado por él, sin experimentar la muerte. Esto sugiere que la longevidad no es solo una cuestión biológica, sino que está directamente ligada a la relación íntima con el Creador. La longevidad de los patriarcas es, así, un testimonio de la fidelidad de Dios y de la importancia de una vida vivida de acuerdo con sus mandamientos. Al vivir tanto tiempo, estos hombres pudieron cumplir el propósito divino de sus vidas de manera plena, influyendo en generaciones futuras y manteniendo viva la tradición y el conocimiento de Dios. Si por un lado, la longevidad es vista como una bendición de Dios, por otro, la Biblia también nos recuerda la inevitabilidad de la muerte. En Génesis capítulo 3, versículo 19, después de la caída de Adán y Eva, Dios declara: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás». Aquí, la mortalidad humana es establecida como una consecuencia del pecado. Uno de los temas centrales de la Biblia es la mortalidad humana como consecuencia directa del pecado.
En el relato de la caída en Génesis capítulo 3, vemos que el pecado de Adán y Eva trajo la corrupción al mundo, afectando a toda la creación, incluida la condición de los seres humanos. La declaración de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 19, «Porque polvo eres, y al polvo volverás», estableció la mortalidad como una realidad universal para la humanidad, algo que no formaba parte del plan original de Dios, pero que fue introducido tras la desobediencia. La longevidad mencionada en la Biblia antes del diluvio puede ser vista como una extensión del estado de vida precaída. Aunque el pecado ya estaba presente, sus efectos completos aún no se habían manifestado completamente. Los primeros patriarcas, como Adán, Set, Matusalén y Noé, vivían en un tiempo en que la creación aún cargaba parte de su pureza original. Sin embargo, a medida que el pecado se extendía y las generaciones subsecuentes se alejaban de Dios, los efectos acumulativos de la corrupción física y espiritual comenzaron a acortar la vida humana. Esta conexión entre pecado y mortalidad es reafirmada en varios pasajes de la Biblia. En Romanos capítulo 6, versículo 23, Pablo escribe: «Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro». Aquí, la muerte es presentada como la consecuencia final del pecado, mientras que la vida eterna es el regalo divino para aquellos que siguen a Cristo. Así, la disminución gradual de la expectativa de vida a lo largo del tiempo, como se observa en la Biblia, refleja el aumento de la influencia del pecado en el mundo. Los seres humanos, distantes de su pureza original y de su relación íntima con Dios, no solo vivieron vidas más cortas, sino que también enfrentaron más sufrimiento y dificultades, lo que hace de la mortalidad una parte central de la condición humana. En el contexto cristiano, la muerte no es solo un fin físico, sino también un enemigo espiritual. El Nuevo Testamento retrata la muerte como una consecuencia del pecado y una fuerza a ser vencida. Jesucristo, al resucitar de entre los muertos, trajo la victoria sobre la muerte y la promesa de una nueva vida. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 a 57, Pablo exclama: «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Este pasaje resume la esperanza cristiana de que, a pesar de la mortalidad física, la muerte no tiene la última palabra. La victoria de Cristo sobre la muerte representa la superación de la corrupción que comenzó con el pecado de Adán. Mientras que los patriarcas bíblicos podían disfrutar de longevidad física, la vida eterna prometida por Cristo ofrece algo mucho mayor: la vida eterna en la presencia de Dios, donde la muerte será completamente abolida. Esta lucha espiritual contra el pecado y la muerte es uno de los temas más profundos de la teología cristiana. Para los creyentes, la muerte física no es el fin de la existencia, sino una transición a la vida eterna. En Juan capítulo 11, versículos 25 a 26, Jesús declara: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Esta enseñanza muestra que, a través de Cristo, los fieles son liberados del poder del pecado y de la muerte, recibiendo la promesa de vivir para siempre con Dios. Por lo tanto, aunque la mortalidad es una consecuencia inevitable del pecado, el cristianismo ofrece una visión de esperanza: la redención en Cristo, que garantiza la resurrección y la vida eterna. Esta es la respuesta final a la lucha espiritual contra el pecado y la muerte. A diferencia de los patriarcas, cuya longevidad fue finita, la vida eterna ofrecida por Cristo es infinita e inquebrantable. La cuestión de la longevidad en la Biblia es rica en significado y va más allá de simples números o expectativas de vida. La vida larga de los patriarcas no era solo una cuestión de vitalidad física, sino que reflejaba su cercanía con Dios y el estado original de la creación,
antes de que el pecado trajera la corrupción al mundo. Con la entrada del pecado, la humanidad no solo comenzó a vivir menos tiempo, sino que también enfrentó mayores desafíos físicos y espirituales. Al mismo tiempo, la promesa de vida larga para los justos, como se describe en textos como Proverbios capítulo 3, versículos 1 a 2, destaca la conexión entre la obediencia a Dios y la bendición de la longevidad. Esta promesa, sin embargo, es sustituida en el Nuevo Testamento por la promesa de algo aún mayor: la vida eterna con Dios, una vida que trasciende la mortalidad física y la corrupción del pecado. Las narrativas bíblicas, por lo tanto, nos enseñan no solo sobre el pasado, sino también sobre el futuro prometido para los fieles. Aunque la longevidad física fue una marca de los primeros patriarcas, la verdadera bendición que Dios ofrece es la eternidad a su lado. La lucha contra la muerte, que comenzó con la caída de Adán, encuentra su solución en la resurrección de Cristo, quien garantiza que la muerte no es el fin, sino un paso hacia una nueva vida.